Salve Regina. Bienvenidos a nuestro ciclo de formación sobre la Eucaristía. Continuamos con el gran discurso de El Pan de Vida, que se encuentra en el capítulo 6 de San Juan, versículos 26 al 59, pronunciado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaún después del signo de la multiplicación de los panes, que es una de las enseñanzas fundamentales de quién es Jesús, de dónde viene, de su misión y su permanencia en la Iglesia como alimento de vida eterna. Quedamos en la sesión anterior en obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, en el capítulo 6, versículo 27. En este versículo veíamos cómo se mostraba la ineficacia en el seguimiento de la muchedumbre hacia Jesús y cómo esa ineficacia en el seguimiento de Jesús también se cumple hoy en la época moderna. Hoy día vamos a ver desde el versículo 30 al 33. Dice: ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Para entrar en el fondo del discurso del pan de vida, debemos comprender esta imagen del pan que aparece en todo el Evangelio y que por tanto hay que verlo en toda su profundidad. Por ejemplo, en las tentaciones de Jesús en el capítulo 4 de Mateo o San Lucas capítulo 4. También en el Padre Nuestro, donde el Señor nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día, en Mateo 6, versículo 11. En el signo de la multiplicación de los panes, donde con unos pocos panes el Señor alimenta a una multitud inmensa. En la última cena, donde el Señor bendice el pan y donde a través de este signo entrega su cuerpo en la cruz. En las tentaciones de Jesús, en el inicio de su vida pública, cuando el Señor está 40 días y 40 noches sin comer, en Lucas capítulo 4, versículo 3, el demonio lo tienta diciéndole: dile a esta piedra que se convierta en pan. Cuando el pueblo de Israel erraba, ¿no es cierto?, iba errante en el camino hacia la tierra prometida, Dios lo alimentó con el maná. El gran don que se perfila aquí siempre es el maná. Moisés había regalado pan del cielo. Dios mismo había alimentado con pan del cielo al pueblo errante de Israel. Esta era la promesa de las promesas, lo que resumía todo: la eliminación de toda necesidad, el don que habría saciado el hambre de todos y para siempre, aquel que acabara con los problemas sociales, políticos, ¿no es cierto?, de una sociedad
ese realmente era el Mesías. Ese era realmente el perfil del Salvador del mundo y por lo tanto es lo mismo que se pide para la iglesia. Lo primero es preocuparse del hambre del mundo, acabar con los problemas sociales del mundo y ahí está el fundamento, el centro de todo. Detrás de esto se esconde, ¿no es cierto?, esa tentación demoníaca que también se da hoy, prehistórica, de decir, bueno, ¿por qué la iglesia no vende todo? ¿Por qué el Vaticano no vende todo lo que tiene? Y destruye un patrimonio cultural, histórico de más de 2000 años y que ha sido instituido, instalado por el arte como patrimonio para elevar el espíritu. Entonces, siempre está allí la tentación de el fundamento es este, acabar, ¿no es cierto?, con el hambre, con los problemas sociales, es el fundamento. Sin embargo, Jesús responde con unas palabras del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Entonces hemos visto que la tentación de convertir las piedras del desierto en pan plantea toda la problemática de la identidad del Mesías, de la misión del Mesías y que por lo tanto también plantea la problemática de la identidad y la misión de la iglesia. Pero en las palabras de la respuesta de Jesús, queda claro que el fundamento de todo es alimentarse de la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. El fundamento de todo pueblo, de toda sociedad, es hacer la voluntad de Dios. Solo así lo demás no es corrupto. De lo contrario, todo lo demás se vuelve sucio, se vuelve corrupto. Nada es límpido, nada está fundamentado en la verdad, en la justicia, en la paz. Entonces, el fundamento es eso. El Señor, ¿de quién nos viene a salvar? Del pecado, para restituir la comunión con Dios, para que cumplamos su voluntad y para que así tengamos vida verdadera y los pueblos tengan vida verdadera. Todo lo demás se da por añadidura. Todo lo demás y esta tentación que se presenta de los problemas sociales, del hambre de la humanidad y de todo, que es muy importante, se da por añadidura, pero se da correctamente, se da verdaderamente, se da con justicia, porque el fundamento está bien. Pues bien, en el desarrollo interno del pensamiento judío, efectivamente, llegaron a entender que el maná realmente significaba la palabra de Dios y que alimentándose de la palabra de Dios podían tener vida. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Lo que realmente significaba era la venida de Cristo bajado del cielo, el unigénito de Dios, la palabra de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, se ha hecho carne. Él es el verdadero pan bajado del cielo. Nosotros, ¿cómo podemos llegar a hacer la voluntad de Dios? Llegar a la comunión con Dios solo mediante el sacrificio de la cruz. Por eso dice en el versículo 33, letra B, dice que da la vida al mundo. Con este pequeño versículo, con esta pequeña frase que da la vida al mundo, está revelando la entrega que el Señor hará en la cruz. Entonces, lo que en el fondo
se está diciendo es que para que el hombre cumpla la voluntad de Dios, se requiere siempre participar del sacrificio de la cruz, que el Señor nos incorpore en la dinámica de la transformación, que es la fidelidad hasta el extremo, la obediencia hasta el extremo que se da en la cruz. Entonces, por eso es que el Señor instituye la Eucaristía en la última cena. Solamente siendo insertados como atraídos hacia el sacrificio de la cruz, somos partícipes de esta transformación y somos transformados. Pasamos de la infidelidad a la fidelidad de Cristo en la cruz, de la desobediencia a la obediencia de Cristo en la cruz. No existe iglesia sin el sacrificio hecho presente, sustancialmente allí en el altar. En un primer momento escuchamos la palabra, la meditamos, la estudiamos, pero luego el Señor, el sacrificio de la cruz, se hace presente en cada Eucaristía para que allí ocurra verdaderamente esta transformación del hombre y pueda hacer la voluntad de Dios, que es el fundamento de la humanidad, que es el fundamento para todos los pueblos. Salve. Regina